Muy bien. Listo. Buenas tardes a todos, casi buenas noches. Vamos a iniciar el tema número 9 del Diplomado de Ética y Normatividad en la Investigación Clínica. Este tema es un tema toral en lo que viene, en lo que corresponde a este diplomado. Y comento que es toral porque, bueno, ustedes han estado escuchando sobre el consentimiento desde hace algunos temas antes a este momento y sobre algunos eventos históricos que se han estado generando a través del tiempo y que han sido mencionados por algunos de los profesores previamente. El consentimiento digo que es toral porque se han hecho muchos abordajes, se ha hablado mucho de él y muchas de las veces se ha tenido mucha información y se ha tratado de ir cambiando conforme ha pasado el tiempo. Y bueno, o sea, se ha hecho lo mejor posible a través de la normatividad y de las cuestiones constitucionales para poder hacerlo más normativo y sistemático. Entonces, se ha avanzado en ese aspecto y tratando de que sea más de diálogo, de más participativo, hacerlo menos paternalista. Y entonces ustedes van a darse cuenta cómo ha estado cambiando a través del tiempo. Entonces, me presento, soy el doctor Ignacio Alejandro Martínez Delgado, tengo la maestría en bioética y bueno, soy profesor de este diplomado, como les mencionaba al principio. El antecedente que tienen este proceso del consentimiento, yo tomaré 4 momentos importantes históricos que me parecieron torales. El primero es el estudio que se hizo de la fiebre amarilla en 1900 por la Comisión Reed. El segundo elemento toral importante es que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, el que duró 1939 a 1945, y que es el Código de Nuremberg, se dictaminó en 1947. El tercero, que también es impactante, que muchos de ustedes han de haber escuchado durante la Facultad de Medicina, cuando pasaba uno por el Departamento de Farmacología, que es el desastre de la talidomida. Y el cuarto antecedente histórico, que creo que es importante, es el caso de Tuskegee. El caso de Tuskegee, que se da en el 1932 a 1970. Son 3 que dio paso al informe de Bell. Esos 4 elementos me parecen torales para poderlos desglosar un poquito y tomarlos como antecedentes del consentimiento informal. Aquí tenemos lo que es el estudio de la fiebre amarilla, que es la Comisión Reed, que es lo que más se parece a un consentimiento informado. En 1900, la Comisión Reed realizaba investigación sobre la fiebre amarilla. Introdujo un documento que hacía referencia a los riesgos de participar en el estudio. En él se consentía su participación, o sea, se le preguntaba a quien quería participar, se le explicaban los riesgos que podían presentarse durante el estudio, se describen los pagos que se les daba a las personas que participaban en la investigación y se describe un pago adicional para los familiares por si presentaban una muerte durante el estudio. Pues todo se parecía a un contrato más que a un consentimiento informado. Esto, 47 años después de la Segunda Guerra, aparece lo que ya viene siendo dándole forma a lo que es el consentimiento informado. El segundo elemento que les comento a ustedes es el juicio de las violaciones mortales a los derechos, a la integridad y la vida de la población judía, donde se llevaron a cabo experimentaciones médicas
por los alemanes durante el Holocausto. Muchos de ustedes le han comentado a través de las sesiones previas muchas de estas situaciones. Y ahí aparecen las primeras pautas obligatorias sobre la autonomía, o sea, la voluntad, en la investigación clínica en los participantes, o sea, en los seres humanos. Y por otro lado, se da el inicio de la seguridad de las personas o de los sujetos de investigación en la atención clínica. Entonces, aquí es donde se le empieza a dar una verdadera auge, no solo en la investigación, sino en la cuestión clínica. La cuestión clínica, el consentimiento informado, viene dándole todo un panorama, un escenario muy importante, ya que si ustedes ven en los hospitales, en todos los procedimientos que llevan a tener los pacientes que ponen en riesgo, siempre hay un consentimiento informado para mantener la seguridad de los pacientes. Y entonces, en el Código de Nuremberg viene siendo la piedra angular del concepto médico moderno del consentimiento. Adiciona, primero que sea informado, porque si ustedes recuerdan allá a la raza judía, no les preguntaban si querían o no participar en esos experimentos al frío, al calor, al dolor, etcétera. Ellos eran sometidos a todo ese tipo de procedimientos y que el paciente tenga el suficiente conocimiento y la comprensión, elementos fundamentales del consentimiento, de todos los elementos, iniciando con la autonomía basado en el principio general de la libertad individual que le confiere a la persona, que es la inviolabilidad sin restricción alguna, por ejemplo, aquí en México, que le da el sentido al consentimiento informado. Ninguno de estos elementos en los experimentos de los nazis ni le informaban, ni le daban el conocimiento de lo que les iban a hacer, ni les daban para que pudiesen comprender, ¿verdad? Y violentaban totalmente su autonomía. Entonces, la libertad estaba totalmente condicionada a lo que se les ocurría a los alemanes para hacer con ellos lo que ellos querían, porque era una raza inferior y no merecía ni siquiera estar en esta tierra. El caso de la talidomida. El caso de la talidomida, vean ustedes algunas personas que sobrevivieron, que llegaron a la edad del adulto. En 1950 en Europa, en Australia, en Japón y en algunos países pobres como en África, la talidomida provocó más de 10,000 casos de defectos congénitos. En 1962 fue retirada del mercado. La talidomida se recetó fundamentalmente en aquel entonces en el primer trimestre de la gestación como hiposedante en la mujer embarazada y obviamente daba como consecuencia nacimientos de niños con extremidades incompletas. El doctor Lenz, aunque tarde, posibilitó reconocer la talidomida como un teratogénico y así utilizó esta palabra. Ustedes recuerdan, casi siempre hay muchos medicamentos que así se les conoce como teratogénicos, porque causan algún trastorno importante, básicamente durante la gestación. Entonces, esta droga, la talidomida, que se utilizó para tranquilizar o para producir un poco de sueño en la mujer gestante, pues obviamente condicionaba normalidades en el embrión o en el feto. Entonces, el proceso de que se condicionaba el uso de la talidomida en pacientes que estaban gestantes, uno de los elementos más importantes era que estaban violando la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estas que deben de ser respetadas eran violadas totalmente en aquel entonces al dárselas y estar viendo cómo estaban teniendo un impacto en los embriones y en los fetos y que todavía dejaban pasar y nacieron esas personas y tenían vida y todavía crecían y teniendo todas esas anormalidades, estuvieron usando durante un buen tiempo este tipo de drogas. Entonces, los intereses, el bienestar de los individuos
deben tener prioridad sobre el interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. Hace días me puse a ver una película que se llama Mi jardinero fiel, creo. Es una película donde las compañías farmacéuticas en África, cómo ellos hacían experimentos para una droga para combatir la tuberculosis. Y vean ustedes cómo en las escenas, cómo la gente se conformaba con un juguete con tal de que les dieran las drogas en la experimentación. A ellos no les interesaba si conocían o si comprendían. Ellos empezaban a darle las drogas de experimentación. Y en esa película se ve realmente cómo se violan la dignidad de las personas, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y al mismo tiempo, aquel que está viendo toda esa situación de violaciones, terminan, los matan. O sea, porque los intereses de las compañías farmacéuticas son tan grandes que aquel que se opone o aquel que despierta o aquel que reconoce y trata de expresar lo que está sucediendo es un obstáculo y para esos intereses es mejor morir, matar que continúe en esa situación. La Asociación Médica Mundial en 1964 en Helsinki, Finlandia, inició con un documento ético que autorregula a la comunidad médica en lo relativo a la investigación en seres humanos y es la base de muchos documentos subsecuentes, ya como 13 modificaciones, y establece el principio básico de todo lo que es el consentimiento informado, que es el respeto por el individuo. O sea, el respeto por el individuo es uno de los puntos torales del consentimiento informado. Así de tal manera que el respeto está como el derecho a la autodeterminación. Aquí, cuando damos las sesiones de ética en el Colegio de Bioética, establecemos que el ser humano tiene inteligencia. Como inteligentes, pues son los seres vivos, ¿verdad? Por ejemplo, el perro, el gato, el delfín, tienen inteligencia, tan así lo vemos que han llegado a hacer cosas maravillosas. Pero lo que hace diferente del ser humano a todos esos seres vivos es la voluntad. Y eso es lo que genera la autodeterminación, o sea, la situación de poder decidir. O sea, esos dos principios en el ser humano nos lleva a la autodeterminación, a decidir. Y eso de decidir nos establece la libertad. Pero esa libertad que nos debe de llevar a cabo estos dos fundamentos en el ser humano debe de ser con responsabilidad. Ahorita vemos a personas, a grupos sociales estableciendo lo que es la libertad, el derecho, pero se olvida que debe de haber una responsabilidad paralela a esa libertad de solicitud, porque muchas de las veces esa libertad de querer hacer algo sobre un segundo, por ejemplo, la libertad de una mujer que tiene de decidir por su cuerpo sin tomar en cuenta al que está dentro de ella, ¿no? Y es una libertad que se autodetermina, ¿verdad? Pero la responsabilidad de haber llevado a cabo, de tener algo dentro, de gestar algo dentro de ella, no le da el derecho de tomar en contra de ese ser que se está gestando dentro de ella. Entonces, la autodeterminación nos lleva a la libertad, pero con responsabilidad. Y entonces, eso nos da el derecho a tomar decisiones. Una vez que se le ha informado, por ejemplo, en relación al consentimiento informado, una vez que se le ha informado claramente los pros y los contras, los riesgos y los beneficios, entonces el paciente puede tomar decisiones y decidir, ¿verdad? Entonces ahí es donde se establece lo que es el consentimiento informado.
En esta tonalidad, se lleva uno al derecho de indemnizar. Se ha llegado en estas declaraciones del Helsinki, se ha llegado a la cuestión hasta el derecho de indemnizar por el daño y dar tratamiento médico para su reparación. O sea, todos los procesos de investigación clínica en la declaración, en la última declaración de Helsinki, han llegado a decir o a implementar que el paciente que participa en investigación clínica de este tipo de compañías farmacéuticas, se está estudiando una droga, si algo llega a suceder, tienen derecho a ser indemnizados si es que sucede un daño durante el proceso de investigación. Y también que los promotores, los investigadores y los gobiernos de los países anfitriones, o sea, ya ven que a veces hay estudios multicéntricos, deben de prever el acceso post-ensayo a todos los participantes. Entonces, esto dio lugar a los estudios post-hoc. O sea, ahora están de moda el hecho de decir, bueno, en los estudios post-hoc, o sea, post-ensayo, ellos ahora para tratar de poder seguir a esos pacientes y poder darles los tratamientos para poder cumplir con este principio, siguieron para poder comentar que el paciente que sigue la medicación y poderle dar darle el sentido, la hipótesis de que continúan con el beneficio de la droga, pues obviamente ellos dándole el cumplimiento a esta situación. Pero en los países de desarrollo esto no se cumple. Pacientes que entran en ensayos clínicos, termina el ensayo aunque sea benéfico y hasta ahí se acabó todo el cumplimiento, cuando deben de seguir cumpliendo con este principio de seguirles dando la medicación cuando hay beneficio de la droga. Y ahora se pudo establecer que el 17 de septiembre, el 17 de septiembre de 2019 se declara el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. O sea, por arriba del beneficio del conocimiento está primero que nada la seguridad del paciente. En el estudio de Tusteji, que es un estudio donde se pudo estudiar lo que es la historia natural de la sífilis, que fue llevado a cabo en un grupo de raza de color. Este estudio, que aun cuando a mediados aparece la penicilina, que es, como todos ustedes saben, es el tratamiento fundamental para el tratamiento de la sífilis, estos pacientes no recibieron ningún tratamiento porque el hecho del estudio estaba fundamentado para ver realmente qué pasaba con los pacientes infectados con sífilis. Entonces, tenían que ver cuál era la evolución natural de la enfermedad. Entonces, en este estudio se violó completamente este principio de respeto para las personas. Ahora, después de esto, de este estudio, cualquier estudio donde se ve que hay beneficios ya sustentables, ya suspenden el estudio, o cuando ven realmente que hay un riesgo total, suspenden el estudio por ética y por estos principios de respeto para los pacientes. Como dicta el reporte Belmont, de que apareció después de este estudio, el consentimiento tiene tres componentes claves que lo hacen éticamente válido. Primero, informar. Segundo, comprender. Y tercero, que se acepte participación voluntariamente. Son tres principios que lo hacen éticamente válido al consentimiento. Y entonces ahí es donde se dan los principios universales o los tres principios éticos, que es la autonomía, que es el respeto por las personas, la beneficencia, y aquí, pues obviamente, cuando aparece la beneficencia, está implícita la no maleficencia, o sea, beneficencia es hacer el bien, no podemos decir que vamos a hacer el mal. Entonces, la beneficencia, implícitamente la no maleficencia,
y finalmente tenemos a la justicia. Entonces, tenemos tres principios fundamentales, pero implícitamente está la no maleficencia, que sería el cuarto principio universal, que obviamente están implícitos en todo consentimiento y en toda investigación clínica. El respeto por las personas, obviamente, es haciendo o aplicando la autonomía. Incorpora dos convicciones éticas. Los individuos deberían ser tratados como entes autónomos y las personas cuya autonomía está disminuida deben ser objeto de protección. O sea, aquellos que tienen alguna discapacidad o comunidades vulnerables deben ser objeto de protección. O sea, ahí tenemos los elementos de la seguridad a las personas. Entonces, estas dos situaciones deben de ser siempre guardadas como fundamentales cuando uno va a aplicar el principio de autonomía en todo consentimiento informado. Los otros elementos, por ejemplo, de beneficencia, pues uno lo puede estar vigilando en la cuestión de riesgos y beneficios. Y cuando uno habla de justicia, uno lo puede aplicar cuando les toque a ustedes estar, por ejemplo, vigilantes si están participando en algún comité de ética o de investigación o de ética, básicamente de ética en investigación, si es que estuviese por ahí, en todo el proceso de desarrollo del protocolo, ahí hay muchas áreas de oportunidad, específicamente hay 7 áreas de oportunidad, en 7 áreas éticas donde se pueden aplicar los 4 principios, tanto de economía, como de beneficencia, como el de justicia y el de no maleficencia, ¿no? Donde pueden ser aplicados específicamente todos sus principios éticos en la investigación clínica. Y entonces, fíjese cómo cuando estamos en ética, los principios de Beckman y Childress, que son estos que acabamos de hablar, que son principios universales, fíjense cómo tenemos que recordar siempre. Habrá que tenerlos bien diferenciados, que no son principios médicos, que son principios humanos. Acuérdense que la ética va en función de la conducta del hombre. Y esos principios tienen una condición totalmente y que vigila la conducta humana. Entonces, no es que sean principios totalmente médicos, sino que para cuando uno va a aplicar esto son médicos, perdón, humanos. Y también no son de ética médica, sino de la ética del médico como persona. Fíjense cómo hay que hacer esa diferenciación. La ética médica es el ejercicio, pero de la ética del médico como persona o de la ética del investigador como persona. Eso nos debe de hacer un clic cuando estamos vigilantes, porque a veces los intereses, y ahí es donde viene uno haciendo el clic, cuando uno está viendo que el interés mueve a la persona, y entonces eso hace que la conducta del investigador cambie. Y no porque sea médico o doctor o investigador, sino porque es un ser humano el que está inmerso en el proceso. O sea, tiene uno que ver al otro como un igual, no como un objeto de investigación. Porque no se trata de decir, vamos a traer, vamos a llenar. No, no es, es no es un, no es un medio, sino es un fin. O sea, la realidad es que tenemos que ver muy claro al ser humano. Tenemos que ver a la persona, tenemos que ver al igual para poder comportarnos y poder verlo como tal. Y de tal manera, entonces estamos viéndonos en un espejo. Porque si perdemos esa visión, entonces sí perdemos las cosas. Estaba viendo en otra película que estaba yo viendo,
bueno, son películas, pero a final de cuentas nos hacen reflexionar. La película donde una mujer es boxeadora y que de repente en el campeonato cae y se pega en la cabeza y queda parapléjica, que a final de cuentas ella era una peleadora que ya había llegado al final, pero la peleadora le dice a su entrenador, yo no quiero vivir así, y le pide que la mate. Entonces, en esa condición de momento final, él como ser humano está viendo a la otra persona como ser humano, pero no tiene el derecho de hacer algo para quitarle la vida a la otra persona. O sea, ¿dónde se pierde eso? Y estamos viendo ahorita ese paso trascendental en países del desarrollo donde estamos viendo al hombre como un objeto con el derecho de quitarle la vida hasta por sentirse deprimido. Entonces, en investigación hay que tener mucho cuidado para no perder pisada y no perder de vista que es un ser que está para mejorar el conocimiento, pero viéndolo como una persona, no viéndolo como un objeto que va a generar un interés. Hay que ver la diferencia. Estos principios universales de Berkman y Childress, perdón, esos principios se refieren a la ética del comportamiento humano, ¿se fijan? En general, no a la ética médica específica, no a la lex artis del médico, no a la ética médica profesional, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy como director, como presidente del Comité de Ética Hospitalario de Hospitaria, y de repente nos llegan alteraciones de la lex artis porque ejerció algo del mal de la conducta del médico, pero eso no le corresponde al Comité de Ética, de Bioética Hospitalaria. La bioética ve un dilema que se presenta en un momento determinado. Eso lo ve, el mal comportamiento lo ve el comité de calidad, el comité de ética. Pero este proceso, estos principios van enfocados al dilema del comportamiento en la investigación, a lo que se genera en la investigación, ¿verdad? Por eso tenemos que tener muy claro esa diferencia. ¿Cuál es el concepto? Desglosemos un poco el concepto del consentimiento informado. Para todos nos va a hacer ver un poquito esta diferencia del consentimiento informado. El consentimiento informado debe de cumplir con tres elementos, ¿verdad? Debe estar en un proceso de investigación, debe de consentir, ¿verdad? Y debe de informar. Tres elementos que debe de cumplir el consentimiento informado. Investigar. O sea, en el consentimiento debe de estar, debe de precisar que se están realizando actividades intelectuales, mecánicas y sistemáticas con propósito de incrementar el conocimiento en determinada materia a investigar. O sea, la persona debe de saber que está dentro de un protocolo de investigación y que se va a llevar a cabo a través de que se le va a dar una pastilla o que está en un estudio doble ciego en donde se va a dar una pastilla que es que un medicamento, digo, se van a dar tabletas que no saben si le toque a él un medicamento o le toque un placebo. No saben qué le va a tocar, es un doble ciego, pero él tiene que saber que está en un estudio doble ciego y el investigador tiene que explicarle con sus palabras a que entienda el paciente que es un doble ciego. ¿Explico? Es que se va a investigar y que es una actividad y que sistemáticamente los primeros 15 días se va a tomar esta pastilla, los siguientes 15 días vamos a intercambiar y le vamos a dar esta pastilla, pero sistemáticamente debe de saber qué actividades se van a llevar para la investigación. De tal manera que el sujeto de investigación conozca y sepa que es una investigación
Se debe de consentir. O sea, consentir es una manifestación de la voluntad expresa o tácita de las partes por las cuales un sujeto se vincula jurídicamente en los contratos de conformidad que sobre su contenido expresan las partes. O sea, expresa, o sea, puede ser finalmente firmando o diciendo sí o consintiendo con la cabeza en un momento determinado. Pero es una vinculación que finalmente es una vinculación jurídica, tanto en procedimientos hospitalarios como en las cuestiones de investigación. Y entonces por eso se hace el consentir una situación, punto de vista jurídico. Entonces se debe de, el segundo elemento llevarse a cabo de esta manera. Y se debe informar de manera clara y precisa que debe darle el investigador sobre todo lo pertinente en la normatividad de cumplimiento de todos los elementos que se van a llevar a cabo. Antes de iniciar la investigación, darse un consentimiento al enfermo o de resultar imposible sus allegados o sus tutores. Entonces, la información debe de ser clara y precisa. La información, como dice ahí, darle al investigador, no la enfermera, no el residente. O en su caso, debe estar bien claro en el protocolo a quién le delegan la función de informar para recabar el consentimiento. Y esa persona será siempre a quien le delegue la función. No que cuando no esté, ese que está le dice, le delega a otro, y cuando no está el otro, a otro, y entonces se va delegando, y a la hora de la hora ya lo hace hasta el de la enfermera, o le recaba la información el de intendencia. A ver, dile que te firme aquí, como suele suceder. Para que se logre lo anterior, hay que recordar lo esencial. Primero, que la persona que va a consentir tiene que tener capacidad legal. Por ejemplo, mayores de 18 años. Si es un niño, pues los papás o el tutor. ¿Verdad? Ejercer el poder libre de escoger. O sea, no a veces, como a veces en México, ¿tú qué dices? No, es muy importante que la persona conozca, delibere y voluntariamente decida. Ejercer sin fraude, engaño, coacción, abuso o coerción, que muchas veces puede darse. Es que si no firma, pues se puede quedar sin atención o no le damos la atención. Tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos en que se involucrará para permitirle tomar una decisión clara y comprensible. Entonces, a veces llegan en un estado pues de dolor o un estado agudo y ahí pues como llegan muy graves le toman el consentimiento al esposo, a la esposa, al papá o al familiar que llega con ellos y entonces pues no saben ni en lo que están metidos. Pues es que estamos haciendo este estudio y mire, con esto puede mejorar, pero y ya se meten al estudio, pero no saben que están dentro de un estudio de investigación, nada más así. Entonces, esas situaciones son totalmente inadecuadas. Hay que recordar que el consentimiento está relacionado fundamentalmente con el respeto recíproco entre las personas, especialmente a los médicos, por el riesgo del abuso. O sea, si yo te veo, me decía mi maestro en bioética, me decía,
¿por qué necesito yo el respeto de cómo me doy cuenta o cómo yo guardo el respeto al otro? Decía, me preguntó en una sesión, ¿cómo le guardo el respeto al otro? La única manera es verme en el otro. Si yo me veo en el otro, pues me estoy viendo con mis valores en el otro. Cuando yo no me veo en el otro, pues yo puedo faltarle al respeto. Entonces, si me veo empáticamente en el otro, como si fuera yo, pues no quisiera faltarle el respeto, no me quisiera faltar el respeto a mí mismo. Entonces, el riesgo al médico es porque volver al paternalismo, porque yo lo digo, porque yo tengo el conocimiento, porque yo soy el que sé. Y entonces podemos caer en ese abuso, en ese paternalismo tradicional. Entonces, debe haber un respeto mutuo entre ambas partes. Hay que asegurar que el sujeto que participe controle la decisión de participar, que se controle bien la decisión de que participen en el estudio clínico y que su participación en la investigación es consistente con sus valores, intereses y preferencias. O sea, hay muchas veces que a veces no nos dimos cuenta que el paciente que va a entrar en el estudio es un testigo de Jehová o es X de una religión determinada y para ello pues van a tener que pasarle determinada cantidad de plaquetas y ni nos dimos cuenta, nomás conseguimos el proceso del conocimiento y ya, entró. Y ni siquiera pensamos en los valores o en los intereses que él mismo tiene, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera nos involucramos en saber si él quería estar en ese proceso de investigación o en las preferencias, ¿verdad? A lo mejor no le interesaba recibir ese producto, esa nueva droga de investigación. Entonces, por eso es importante también conocer del paciente cuáles son sus valores, cuáles son sus intereses y cuáles son sus preferencias. Es todo un proceso. En calidad, en calidad hay que hacer las cosas bien desde el primer momento. Entonces, en el proceso de recabar el consentimiento informado, lleva estos pasos, ¿no? Informar, validar la información, porque es la única manera para saber si comprendió, respetar la decisión, ¿verdad? Y documentar. Respetar puede decir que si no quiso, gracias. Usted va a continuar aquí en la consulta y vamos a seguir atendiendo del infarto al corazón. ¿Verdad? Respetar la decisión y documentar, o sea, documentar, llevar a cabo todo y firmar, etc. ¿Por qué llevar este proceso? Porque eso es la manera correcta de llevar a cabo el proceso del consentimiento, o no hacerlo decir, bueno, mañana me recaban la firma, o ya aplican el medicamento y mañana que lo firmen los testigos, o fírmale aquí fulanito de testigo, oiga, yo no estuve aquí, etc. En este proceso, el enfermo está en el derecho a la calidad de la información y en el deber del médico a revelarla. No se vale esconder algún detalle para que no se asuste el sujeto que va a entrar. No le digas esto, porque si le dices esto, a lo mejor se asusta, porque puede ser que el riesgo que tiene esta droga lo puede asustar y a lo mejor no quiere entrar, no entra, porque como produce esos efectos, no quiere entrar al proceso de investigación. Y debe ser la calidad de la información clara y precisa para que el paciente pueda validarla y poder consentirla. El consentimiento informado es el respeto a la privacidad. Entonces, es otro elemento que valora la calidad de un buen recabo del consentimiento. Hay que, ahora con todos los hechos de que se puede violar la privacidad, o sea, los datos personales, la privacidad hay que tener respeto a esos datos personales,
el respeto a los derechos humanos y el respeto a la dignidad de los sujetos de investigación. Elementos que hay que tener muy presentes cuando se recaba el consentimiento informado. Vamos a entrar a los aspectos jurídicos. Vamos a descansar un momentito, unos 5 minutos, y voy a cargar mi celular para que no se me vaya a descargar y tomemos estos 5 minutos para levantarnos y movernos un poquito. Y volvemos en 5 minutos. Gracias. Está descargando esto. Muy bien, vamos a continuar. Los aspectos jurídicos del consentimiento informado. Esto es importante, permítame. En los aspectos jurídicos del consentimiento hay que tomar en cuenta algunas situaciones importantes como son la capacidad, la autonomía y la competencia. El investigador, por eso es importante que el investigador o a quien le delegue es importante que el investigador... Lo tiene apagado. Hola, mami. ¿No te habían leído las canchas? Sí, pero fue mi computer final. ¿Ya puedo seguir? Bueno, debe de distinguir 3 elementos en el sujeto que va a participar: su capacidad, su autonomía y su competencia. La capacidad. La capacidad es una cualidad mental de todo ser humano compuesta por 2 elementos. Por un lado tenemos el entendimiento y la comprensión. Para entender y comprender se requiere la información relacionada a la investigación en que participa, siendo esta indispensable para el sujeto de investigación, para que analice, manifieste, valide y tome una decisión. Entender y comprender. En el acto humano, para poder ejercer un acto, ya sea bueno o malo, siempre tienen que estar presentes estas 2 capacidades: entender y comprender. Porque uno no puede llevar a cabo un acto si no tiene el entendimiento y si no tiene la comprensión. A veces les digo yo a los alumnos, si uno no sabe qué es aquello, ni lo entiende ni lo comprende. En mi consulta diaria, a veces veo a mis pacientes y llegan nerviosos y les pregunto, ¿por qué están nerviosos? Es que el radiólogo me dijo que tengo una lesión en el tiroides y oí que mi vecina me dijo que es cáncer, y entonces empiezan a generar ideas, pero generan ideas de algo que todavía no entienden y no comprenden. Tienen ideas de lo que han visto en gentes o en familiares de que han padecido algo y que han visto que se les cae el cabello, que se empiezan a perder peso, pero han generado una situación por miedo. O sea, generan miedo. Entonces el entendimiento pues no les queda. Es como cuando, fíjense, una vez me dijeron a mí en historia, dijeron, se han puesto a pensar cuánta gente acudió al grito cuando don Miguel Hidalgo sonó las campanas para el grito de independencia. Y me dijo, me preguntó el maestro, a ver, Ignacio, ¿cuánta gente crees que fue? Eran pueblos pequeños. ¿Cuánta gente crees que fue? No, pues algunos 1000 gentes. Yo creo que ni 1000.
pueblos de 300 o 200 gentes o menos. Y de esas mucha gente no son niños. Entonces, ponte a pensar cuánta gente acudió al grito de independencia. Aquí todo Miguel Hidalgo. Y luego, ¿cuánto tenían que caminar? Porque no todos tenían caballos. Entonces, pone uno a pensarse en entender cómo se generó y cómo se desplazaron. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo se dio eso? O como cuando llegó Cristóbal Colón a México y bajaron en armadura con caballos, todos envueltos con unos cosas que ellos envolvían a los caballos. Y los indígenas acudieron a la playa y de repente bajan esos caballos con los jinetes, con armaduras y tiran con mosquetes. Y los indígenas de repente ven caer a un compañero con un agujero. ¿Y eso qué? ¿Cómo entienden aquello que está sucediendo? Que un individuo tira con un mosquete y cómo entendían lo que... Pues no entendían, no comprendían. Entonces creían que esos eran cosas incomprendibles. Entonces la gente a veces no entiende y no comprende algo que es nuevo, que no sabe. Es como cuando hablan de los marcianos. Pues uno no tiene el entendimiento de lo que es un marciano, normal lo que nos pasa en la televisión. Entonces, para que uno entre a un proceso de investigación, requiere la información, para que entienda y comprenda lo que va a ser sometido durante un mes, 2 meses, o cada tiempo, etcétera, etcétera. Entienda y comprenda lo que va a ser sometido. Y de tal manera analice, manifieste y valide a lo que va a ser sometido. Y finalmente tome una decisión a través de decir sí o no. Y si dice sí, al tiempo yo puedo decir que siempre no. Me pueda retirar. Y la otra situación es que tiene una connotación legal, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Para ello debe ser mayor de edad o de lo contrario tener un representante legal, porque hay investigaciones en menores de edad. Entonces, o gente que tiene alguna discapacidad y requiere un representante legal. Entonces, para la capacidad se requiere de estas condicionantes: entender y comprender cualidades mentales y obviamente tener subsecuentemente la connotación. La información, ya mencionábamos previamente, debe ser suficiente, debe ser clara y adaptada al nivel cultural de cada persona. No todos tenemos la misma capacidad, la misma adecuación. Les puede tocar gente que cuando más llegó a tercero de primaria, pero tiene los criterios para poder entrar a la investigación. Entonces el investigador tiene la obligación de hacer todo lo posible para que la información sea suficiente, sea clara y sea adaptada al nivel cultural de esa persona. Y hay que evitar la dificultad objetiva, o sea, utilizar los tecnicismos. O sea, a veces se nos ocurre utilizar tecnicismos en el desarrollo del consentimiento y lo está leyendo el sujeto de investigación o el paciente. Sí, ¿y eso qué es? O sea, y se nos pasa, ¿verdad? Y entonces uno debe de explicar al paciente lo que es esos tecnicismos o evitarlos, ¿verdad? Para que el paciente pueda entender. O si no se puede evitar, bueno, uno debe decir, esto quiere decir esto, y esto, y esto. Adaptarlos y de hacerlo claros. La dificultad objetiva. Esto sucede en el paciente, como las capacidades psicológicas para entender y comprender lo que se está diciendo. A veces los pacientes no entienden. Entonces uno tiene que buscar la manera de cómo hacerle llegar la información para que lo entienda. Calidad suficiente. Disminuir al mínimo ambas situaciones, tanto lo subjetivo como la situación objetiva de ambas situaciones anteriores. Fíjense, la autonomía. La autonomía es uno de los principios importantes que habíamos hablado de que es la autodeterminación. En psicología, la autonomía se describe
como la capacidad que tiene un individuo de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. Este concepto abarca la autogestión personal. Entre estos elementos tenemos la autoestima, la actitud positiva ante la vida, el análisis correcto de las normas sociales y la autosuficiencia. O sea, habla del que el poder uno mismo de hacer las cosas, de autogestionarse, autodeterminarse. Para propósitos de la investigación, por ejemplo, la autonomía es la capacidad que conlleva responsabilidad. O sea, todo lo demás, más la responsabilidad de sus acciones, a través de sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar una decisión. O sea, no se vale de que yo decidí, pero yo hago lo que quiero. No, así no es. O sea, todo esto es con responsabilidad. ¿Verdad? Decidir con responsabilidad, a través de llevar a cabo, tener toda la información correcta, necesaria y precisa. Y la competencia. La competencia es la capacidad del paciente para comprender la situación, comprender la situación, los cursos de acción posibles, las consecuencias previsibles, expresar y defender una decisión que sea congruente con su escala de valores. En educación, cuando hablamos, por ejemplo, que un egresado de una profesión determinada es competente, es cuando reúne todas las capacidades del conocimiento, la capacidad del hacer, todas las habilidades, las capacidades de la actitud y las capacidades del ser. O sea, donde reúne los 4 elementos para poder ejercer esa profesión. Aquí la competencia es que el paciente reúna todas estas situaciones, que comprendan la situación, que conozcan los cursos de acción, que conozcan las consecuencias, los riesgos y los beneficios, y que pueda expresar personalmente la decisión, ¿verdad? Que sea congruente esa decisión con todos sus principios y su escala de valor. Y la incompetencia, que debe ser muy precisa y que deben de estar muy al pendiente los investigadores de ella, para poder precisar quién no es competente, para poder entrar a un proceso de investigación, es cuando la persona o el paciente o sujeto de investigación no cumple lo anterior. O sea, cuando las decisiones las debe tomar algún miembro de la familia, tomando en cuenta el mejor interés del paciente, no el interés de la familia, no el interés del médico, sino el mejor interés del paciente, ¿verdad? Y se decide en orden decreciente. O sea, si está casado, pues es la esposa. Si es hijo, pues es el papá o la mamá, ¿verdad? Y así en forma de ser. Habrá que tener para esta autonomía el respeto por las personas vulnerables. Y entonces, ¿cuáles serían los grupos vulnerables? Pues los niños, los prisioneros, los enfermos mentales, las personas sin educación básica, los que viven en pobreza extrema, los que tienen acceso limitado a los servicios de atención médica. Las mujeres deben de abstenerse a la voluntad de los hombres, ¿verdad? O sea, no es lo que diga el varón, más ahora que se está cambiando esta conducta a nivel nacional y mundial. O sea, la mujer empieza a tener la libertad. Y entonces habrá que tener algunos criterios jurídicos. El médico debe ser razonable. El médico razonable es aquel que actúa con consonancia con la práctica habitual de la comunidad científica a la que pertenece. O sea, yo voy a actuar conforme todos los valores de la comunidad científica, ¿verdad? Ese es un médico razonable, en consonancia con los demás científicos de mi comunidad. Persona razonable,
aquella que quisiera conocer los riesgos materiales. Muy grave, aunque poco frecuente, o muy frecuente que sea poco grave. O sea, lo que pueda suceder, tengo yo que conocer todo lo que va a suceder razonablemente durante el proceso de investigación y no minimizar los riesgos ni maximizar los beneficios. Y el criterio subjetivo, cada paciente tiene necesidades distintas de información, ¿verdad? O sea, a veces los pacientes van con una necesidad, por ejemplo, los pacientes que tienen una necesidad, que eso se ve muy frecuente, los pacientes que tienen cáncer. Esos van con una necesidad de decir, oye, ya no hay nada, pues voy a ir por esto, que es lo que existe en la actualidad. Entonces, la necesidad de información para ellos es lo que hay en la experimentación. Entonces, a veces las necesidades son diferentes para cada paciente. Y hay que entender realmente lo que está solicitando cada paciente. Entonces, ¿qué dice la legislación mexicana? ¿A qué nos tenemos que atener los médicos, los investigadores mexicanos? Bien, hay 3 situaciones a las cuales nos tenemos que atender. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Salud y a las normas oficiales mexicanas, que veremos en qué elementos hay que ver y a qué podemos dirigir. En la Ley General de Salud, en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que se emitió en el 87, en los artículos 20, 21 y 22, donde se plasma el concepto, la definición y la forma del consentimiento informado, en concordancia con lo expuesto en el Código de Nuremberg. Como ustedes pueden ver, hace concordancia con lo básico, con el Código de Nuremberg. Entonces, en el artículo 20, se entiende consentimiento informado el acuerdo por escrito por el cual el sujeto de investigación, o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. Se fijan cómo la mayoría de los elementos que hemos estado hablando se sustentan en esta definición de consentimiento informado expuesto en el artículo 20 de la Ley General de Salud. En el artículo 21 de la Ley General de Salud menciona: el sujeto de investigación o su representante legal deberá recibir una explicación o una información clara y completa, mínimo sobre los siguientes aspectos: la justificación y los objetivos de la investigación, o sea, del proceso de investigación, de los riesgos esperados de la investigación, o sea, lo que puede esperarse del proceso de investigación, de los procedimientos que se van a llevar a cabo, de los beneficios propios de la investigación, de los procedimientos alternativos que puedan estarse llevando a cabo o que se pueden llevar a cabo a esa investigación, de la garantía de recibir respuesta o aclaración a cualquier pregunta o duda. O sea, aquí le está mencionando al investigador que en cualquier momento él debe estar al pendiente de que si en el momento que el paciente tenga una duda, él debe estar al pendiente para que pueda informar y responder la pregunta del sujeto de investigación. El sujeto de investigación tiene la libertad de retirarse en el momento que él decida retirarse. O sea, que no tiene ningún impedimento y debe de decírselo y documentarlo en el consentimiento informado. En el momento que él decida retirarse, tiene la libertad de hacerlo. La seguridad de que no se identificará el sujeto, o sea, debe de mantener la privacidad y confidencialidad. El compromiso de proporcionar la información actualizada. O sea, acuérdense que el consentimiento, cuando se hacen procesos de investigación multicéntricos o de una nueva droga,
Esta puede estar recibiendo información frecuente de eventos adversos, de modificaciones, y cada que suceda alguna situación de cualquier índole, el investigador debe estar informándole a todos los participantes de la investigación cada modificación que exista, y si hay una modificación del consentimiento informado, hacerles llegar a todos los participantes la nueva modificación del consentimiento informado. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización. En caso de que sea una nueva droga, debe estar muy claro este elemento, este punto. Que si existen gastos adicionales, serán absorbidos por la investigación, o sea, por el proveedor, el que esté sustentando la droga, ellos serán los encargados de proveer estos gastos. El consentimiento informado debe ser elaborado por el investigador principal. Si es una investigación local, él es el encargado de elaborar el consentimiento informado, no el residente. O sea, el investigador principal del investigador es el que elabora el consentimiento informado. Por ejemplo, en las instituciones es muy frecuente que los muchachos hagan investigación. Bueno, pues ellos son los encargados de la investigación, pues ellos hacen el consentimiento, pero tienen un tutor, que es el investigador que está a cargo de ellos, ¿verdad? Y ellos deben estar vigilantes del consentimiento informado. Contener nombres, direcciones y firmas de 2 testigos que deben llevar el consentimiento informado. Y debe ser expedido por duplicado, quedando uno en posesión del sujeto de investigación o del representante legal de base con la base de datos identificados. O sea, debe estar el consentimiento con el paciente y otro en la base de datos de la investigación. En el mismo artículo 22 establece, en el artículo 22 establece la protección de datos personales sensibles. Cuando se realiza la investigación, es la información obtenida de forma directa con el sujeto que participa a través del expediente clínico. O sea, esta protección de datos se ha incrementado, y hasta los estudios donde se tienen que tomar datos personales, se tiene que tener, por un lado, pedirle el permiso o para proteger los datos personales si se van a sacar y se van a publicar algunos datos personales de los participantes. Es importante solicitar el acceso al expediente. O sea, el permiso es importante solicitarlo para fines de investigación, así como para la elaboración y creación de la base de datos identificables. Entonces, por eso ahora se han puesto más estrictos en poder llevar a cabo ese tipo cuando se van a identificar datos personales, se han puesto un poquito más estrictos los comités de ética en investigación para poder registrar y solicitar el permiso para recabar esos datos. ¿Cuáles son los factores que inciden en el consentimiento informado? Y empezamos a entrar en algunas situaciones de interés. Fíjense, empiezan a haber asimetrías que uno debe tomar en cuenta en la investigación. Las asimetrías sociales que existen en México. Por ejemplo, la injusticia y la vulnerabilidad de grandes sectores de la población. O sea, a veces queremos hacer investigaciones sociales, investigaciones en grupos vulnerables, y a veces hay una situación en donde el interés o esas asimetrías tratan de sobrepasar los intereses de la población. Y entonces esas asimetrías son factores que inciden en los procesos para llegar hasta el consentimiento informado. Porque si el idioma, si se aprovechan de la pobreza, etc. Los problemas éticos se agravan y se matizan por las condiciones y el contexto de nuestro país. Entonces ahí se empiezan a tener problemas serios, problemas éticos.
Ante estas situaciones, deja poco espacio para informar y para respetar a las personas, que es sujeto a los que son sujetos de investigación, haciendo que esta sea una maraña de interés que no se expresan y que el consentimiento informado quede como un acto protocolario, asentado solamente en papel, que ni se entiende y ni se renueve. Entonces nada más queda como una situación que nada más llegan y firmen y órale, el que sigue. En situaciones epidemiológicas, estas situaciones son unas situaciones muy frecuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado para respetar, para asegurar que se respete la autonomía de todos estos grupos vulnerables. En situaciones cuando se confrontan diversos intereses, por ejemplo, cuando existen condiciones sociales y culturales diferentes, en las instituciones de salud, con múltiples contextos para la atención y la investigación. Ahí, por ejemplo, México está compuesto con múltiples instituciones de salud. Vean ustedes Salubridad, vean ustedes ISSSTE, Seguro Social, Pemex, y hay muchos contextos sociales y culturales diferentes. Y entonces, para llevar a cabo investigación institucional dentro de estas grandes hospitales, pues se tienen que hacer muchas cuestiones para poder llegar e involucrar a personas que son sujetos de investigación, y hay que hacer muchas cosas con el consentimiento informado para que todo se lleve a cabo con la normatividad que debe de ser correcta, ¿verdad? Y no caer en que sean solamente un consentimiento informado protocolario. Existen variadas expectativas e intereses. Por un lado, la de los pacientes y por otro lado, los intereses y expectativas de los investigadores. Ahora ha crecido mucho, se han abierto las puertas para la investigación en esas instituciones. Antes estaba muy cerrado. Ahora, con el advenimiento de las grandes transnacionales, ahora y con el pago y la apertura de investigadores nacionales y la apertura de los centros de investigación en las instituciones y el extra que se les paga a los investigadores y recibiendo una cantidad determinada económica por cada paciente que les dan las compañías farmacéuticas, como que ahí haya mayor interés del investigador por empezar a atraer más pacientes y hacer menos y hacen caso omiso de llenar adecuadamente los consentimientos informados. Entonces, hay muchas exigencias derivadas de los métodos, de los diseños para la investigación y se omiten muchas cosas. Cuando se cruzan los sujetos en la investigación, vean cómo se confrontan los intereses, los objetivos e intereses de las agencias financiadoras, los objetivos e intereses de las compañías farmacéuticas, las instituciones de carácter internacional o empresas multinacionales, las normas jurídicas y el debate ético. Vean ustedes cómo todos estos intereses o todos estos objetivos o todas estas situaciones éticas se empiezan a confrontar. En una ocasión, cuando yo estaba director de educación e investigación, un investigador llegó y me dijo, es que tú eres un obstáculo para la investigación. Nos estás fiscalizando cada 15 o cada 20 días, los vas y los fiscalizas. Digo, no, yo no voy y los fiscalizo. Lo que yo voy con ustedes cada 15, 20 días es básicamente para auditar que la investigación se esté llevando a cabo de la manera como tú me la presentaste, no de la manera como tú la quieres llevar a cabo. Y entonces siempre había una situación de conflicto entre la dirección de educación y los investigadores, porque ellos hacían sus investigaciones a como ellos querían, ¿verdad? Entonces había todos esos intereses de confrontación entre los sujetos, los objetivos de los intereses de las compañías, los objetivos de los investigadores, las normas y el debate ético.
Factores de presión en el investigador. ¿Cuáles son los factores de presión en el investigador? Competencia y rivalidad. Ahora hay una competencia, como ustedes, una competencia enorme. Yo quiero ser el primero, quiero yo ser el primero que edite, que publique. Y yo estoy en competencia con el otro centro. Yo quiero publicar más, o yo quiero tener mayor ingreso, que me pague esta compañía, etcétera, etcétera. El pago por paciente incluido. Si ustedes ven, eso también tiene que reportar específicamente al Comité de Ética e Investigación cuánto van a recibir por cada paciente que van a incluir. Ellos reportan lo que quieren, ¿verdad? Pero les pagan bastante bien las compañías por cada paciente que ingresa a la investigación. Y el compromiso con el patrocinador, o sea, ya andan publicando y luego les piden que anden difundiendo la investigación y les pagan por andar difundiendo la investigación. Entonces, hay muchos intereses y son los factores de la presión. Y para terminar una investigación es otro compromiso con el patrocinador. Oye, tienes que terminar para tal fecha. Y ese terminar para tal fecha hacen que metan pacientes así, sin teniendo un consentimiento informado. Tú dile que va a entrar al estudio y que te llene el consentimiento y que te lo firme. Así, sin tener el tiempo suficiente para poder informarle de qué se trata la investigación. Factores de presión en el paciente. El miedo a perder atención médica o a recibir una de menor calidad. El deseo de agradar o no molestar al investigador, que en ese momento es su médico. La falta de acceso a otras opciones de atención dentro de la institución y las expectativas irreales sobre los beneficios. O sea, a veces no les dicen que son beneficios que a lo mejor no son tan reales como se los están mencionando. Entonces, o a veces les mencionan que van a seguir con el medicamento y cuando termine la investigación, les dice que ya no van a continuar con el medicamento. Entonces, hay muchas cuestiones que son factores de presión en el paciente que los hacen que lleguen a firmar el consentimiento de una manera pronta y expedita. Y entonces se empieza a dar este elemento que es el que hay que evitar, y que hay que estar muy al pendiente, y el Comité de Ética en Investigación debe estar muy al pendiente, y en las auditorías que hacen, cuando se hacen investigaciones nacionales o internacionales, en los gentes que hacen auditorías están muy al pendiente de que no haya existido coerción durante la firma del consentimiento informado. Entonces, la coerción se puede llevar a cabo a través de la persuasión. Es cuando se es sometido a un procedimiento sin darle la oportunidad de que efectúe ningún tipo de elección, o sea, ni siquiera le dan a elegir, ¿verdad? Sin siquiera le permiten a tomar una elección. La coacción, cuando se está amenazado de forma explícita o implícita, con consecuencias no deseadas y evitables si accede a sus requerimientos. Entonces, estos elementos pueden ser lo que en su momento llegan a la coerción, y esto fundamentalmente es dado por el investigador. Y la manipulación, cuando el médico le presenta la información de tal manera que lo empuja a tomar una decisión determinada, o sea, le está dándole todo lo bueno y lo está orillando a que él decida y firme el consentimiento a una decisión determinada. Y entonces se genera lo que es el médico, por un lado, presionado, y por otro lado está el paciente dependiente. Se genera ese círculo de ida y venida de médico presionado, paciente dependiente. Porque por un lado está la compañía farmacéutica presionando para que ya termine el protocolo,
y por el otro lado está el médico el investigador presionando al paciente de todo generando una coerción, ya sea a través de la manipulación o a través de, de otros mecanismos, haciéndolo dependiente de este proceso al investigar. Entonces tenemos que recordar que apenas hace 20 años el concepto en términos de derechos del paciente resultaba novedoso. O sea, que el paciente podía tener derechos era un término novedoso. En el ambiente profesional, al incorporar al paciente como sujeto activo y no como un receptor pasivo. En la relación médico, a la luz del precepto hipocrático, bajo la forma de un diálogo terapéutico que opone a la actitud paternal médica. O sea, esta situación novedosa donde el paciente o el sujeto de investigación entrara a dialogar con pregunta y respuesta con el médico, con el investigador, pues era algo muy novedoso, porque hace 20 años pues era una situación paternalista, el médico era quien dirigía, el médico era quien decidía, porque él era el médico. Y la propuesta democrática del doctor Horacio Gillis, de un yo diferenciado y digno que dialoga con un tú respetado en su propia y distintiva identidad, nunca manejado como si fuera un objeto, sino como un ello. Un ello en el sentido de que uno pensara, estamos en una condicionante de tú a tú, de igual a igual, de persona a persona, definiéndome de esa manera. O sea, de como si fuera no como si fuera un objeto, sino un ello, un, un igual a mí, en donde estuviéramos dialogando y respondiendo las preguntas. Entonces, eso, aquello que se veía novedoso, ahora lo estamos viendo claramente, aunque sea de forma, aunque de fondo muchas veces caigamos todavía en ese paternalismo, pero la realidad es que se está cambiando en ese aspecto. Entonces, esta cuestión que está cambiando, no solamente en el actuar médico, sino en el actuar de la investigación. Y entonces aquí está el concepto total de lo que es el consentimiento informado, el consentimiento voluntario informado del sujeto humano es absolutamente esencial. O sea, esto debe ser voluntario y es absolutamente esencial. Eso significa que la persona involucrada debe tener la capacidad legal para dar el consentimiento. Debe de estar situado de tal manera que sea capaz de ejercer el poder libre de escoger, sin intervención de ningún elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción, abuso u otra forma ulterior de fuerza o coerción, y debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos en que se involucrará el sujeto para permitirle tomar una decisión clara y comprensible. Entonces, esta sería el concepto completo del consentimiento informado, en donde se involucra todo lo que en sí desmenuzamos y que realmente no se nos debe pasar, y que el investigador debe entender de que es un compromiso con un igual, que es legal, que nos compromete, de tal manera con el sujeto de investigación, a tal forma de que esto nos debe de llevar a que el sujeto de investigación sea capaz de tomar esa decisión sin que nosotros nos sintamos forzados a darle y estarle, como dicen la gente, haciéndole manita de puerco, ¿no? Sino que con nuestras explicaciones ella valide la información que le demos y gustosamente, después de haber analizado todo el proceso, diga, sí, doctor, sí, voy, quiero participar. Entonces, este concepto así grande nos da un panorama suficiente como que nos haga ver que el consentimiento es un compromiso
para todos. Un compromiso para quien lo firma, un compromiso para quien lo solicita, y un compromiso para quien lo vigila, como es el Comité de Ética en Investigación, un compromiso para quien llevan a cabo la investigación, un compromiso para quienes están inmersos en la investigación. Yo creo que si lo ponemos en práctica, llegaremos a una situación real de poder tenerlo muy claro y llevarlo muy bien. Entonces, esta es la primera parte, pues tendremos la segunda parte el sábado. No sé si tengan alguna pregunta. Con gusto, estamos en unos 5 minutos para poder contestar. ¿Tienen preguntas o comentarios? Yo tengo una duda, doctor, respecto al artículo ¿Tu 20. nombre es Felipe? Sí, ¿Quién Felipe. eres? Así Sí, es. Felipe. Respecto al artículo 21 de la Ley General de Salud, dice que Sí. pues, el sujeto deberá recibir una explicación clara y completa. Sí. O sea, ¿cuál es la manera correcta de darle el consentimiento? O sea, ¿deberíamos de revisar con ellos todo el consentimiento o está bien entregarle al sujeto el consentimiento para que el paciente lo lea y luego revisar las dudas que tiene? Mire, el consentimiento va a ser, en algunas instituciones hay investigaciones que no se requiere tener un consentimiento así muy extenso. Y puede variar, pero en las investigaciones de intervención clínica, sí es muy importante que se le lea el consentimiento, porque a veces el paciente puede no saber leer, puede ser analfabeta. Por eso decía ahí, hay que saber muy bien valores, cultura de la persona, entenderla, porque puede ser una persona universitaria, puede ser un profesional, y se le puede dar y leerlo conjuntamente con él. Porque a usted, como investigador, si es usted investigador, le tiene que dar la certeza de que lo lee para validar que lo comprendió. Entonces es muy importante, hasta uno puede leerlo junto con él, ¿entiende? Máxime cuando son investigaciones de una droga nueva, ¿me entiendes? O sea, cuando por ejemplo es un estudio de rayos X, por ejemplo, pues no se requiere más que un consentimiento corto. A veces las mismas instituciones ya tienen un machote que cumple con un consentimiento. Entonces usted puede sentarse con él y él dárselo, que él lo lea, y ya que lo termine de leer, si es una persona que tenga suficiente capacidad, lo puede leer ahí y usted puede decirle, lo leyó, lo entendió, alguna duda, y va, entonces de esa manera. Pero si no, lo que yo les digo a los muchachos cuando están en la residencia, y son ese tipo de consentimientos, no son consentimientos muy grandes, es preferible que lo lea conjuntamente con la persona involucrada. Y esa es la manera de asegurar que se leyó el consentimiento. Porque muchas de las veces en la premura, si uno le da el consentimiento informado, el paciente lo que le interesa es entrar a la investigación. Entonces a usted no le asegura que lo haya leído. Entonces para el investigador tiene que tener la certeza y para el comité mayormente tiene que tener la certeza de que se leyó el consentimiento. Entonces la certeza es que se lea junto con el investigador. Para que ahí mismo en la certeza, si salen preguntas y dudas, ahí se aclare. Por eso le digo que es un compromiso muy, muy serio. Y a veces ese compromiso no lo toman en seriedad. No sé si queda contestada la pregunta, Felipe. Sí, muchas gracias, doctor. Ándale, muy bien. Porque mire, en las auditorías, cuando se hacen auditorías de investigaciones internacionales, hay un auditor que él viene y audita y lee el consentimiento. Y ese auditor puede al azar preguntarle a los pacientes.
y decirles, oiga, usted leyó a los que les pagan por participar y a los que le pagan al médico. Y si no lo leyó, están violando la normatividad, que lo vamos a ver el sábado. Y le están violando, y entonces está violando la normatividad del protocolo. Y esa es una situación seria y pueden quitarle el proyecto de investigación al investigador. Es muy serio y grave. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, todo ¿Inquietud? claro. Gracias, doctor. Yolanda, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, primero gracias, que nada claro. quiero comentarles que me da mucho gusto ver que están atentos y decirles que este proceso de normatividad en investigación es muy importante y ojalá que todos ustedes puedan ocupar un lugar en algún comité de ética en investigación, en algún lugar. Y si no, al terminar, busquen para poder participar, ya sea en un comité de bioética o en un comité de ética y de investigación, porque esto que no se quede en el camino, nada más en un logro, sino que se pueda aplicar y lo puedan aplicar en algún comité o participar, ¿verdad? Como investigadores en alguna parte, si son ya investigadores, ¿verdad? Bien, nos vemos el sábado a las 8 de la mañana, ¿verdad? Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Gracias. Buenas doctor. noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctor.